Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un sector bastante interesante que tuvo un auge importante en el año 2021 y que actualmente se encuentra a valoraciones razonables. El sector de utilities de agua en Estados Unidos constituye una apuesta de inversión bastante segura y rentable a largo plazo, que la mayoría de compañías ha repartido dividendos crecientes durante décadas y décadas y en estos momentos se encuentra a una valoración razonable. Además de estas compañías, vamos a profundizar en algunas ideas de inversión que tenemos en nuestro portfolio, como puede ser Grex, que es una de las ideas de mayor convicción que tengo en estos momentos. También voy a hablar de compañías como Sea Limited, que en estos momentos han tenido una corrección importante y a mi juicio sigue siendo una oportunidad de inversión interesante con los niveles de crecimiento que tiene en la actualidad. Y además, pues vamos a ver otras ideas de inversión y otras cuestiones relacionadas con la actualidad del mercado. Comencemos. Bueno, aquí vemos que los drawdown de las compañías dedicadas al saneamiento, abastecimiento y depuración de agua en Estados Unidos son bastante grandes. Estas compañías sufrieron un auge importante en el año 2021 en un escenario de tipos de interés al cero, donde pues funcionaron como sustitutivos del bono americano, es decir, rendimientos seguros, pero con una yield superior a la que otorgaba los bonos. Y me parece que ahora mismo pues se están poniendo a buenas valoraciones y podríamos encontrar oportunidades que rascar dentro de este sector. Aquí vemos cómo están las valoraciones a nivel de EBITDA, precios sobre ventas y beneficios normalizados. Vemos que, por ejemplo, California Water Services Group cotiza con un descuento de en torno a un 20-30% si lo ponderamos de manera global. Middle East Water Company tiene un descuento aún superior. Y American State Water Company pues también tiene un descuento significativo. Dependiendo de la métrica que prioricemos, pues puede estar en torno a un 15 y hasta un 40%. Por tanto, parece que en estos momentos, pues bueno, si miramos el gráfico vemos que simplemente han vuelto a valoraciones medias históricas, si descontamos este pico que tuvieron en el 2021, incluso que están por debajo de la media, con lo cual podría ser potencialmente interesante para un sector con las características que tiene este, que voy a comentar ulteriormente. Bueno, he ido comentando estos días un poco mientras estudiaba el sector y aquí estamos hablando de empresas reinas del dividendo, es decir, que llevan más de 50 años de manera consecutiva subiendo las rentas que le pagan a sus accionistas. Concretamente, American State Water Company lleva 72 años consecutivos aumentando el dividendo, lo cual pues es una locura. Y además, este negocio es básicamente un monopolio regulado, porque en la medida en que tú desarrollas la infraestructura necesaria para el abastecimiento, la depuración y el saneamiento del agua, pues tienes un monopolio sobre esa clientela que es, digamos, reclusa de esas infraestructuras. Además, pueden tener también negocios adicionales que no están regulados, como pueden ser los contratos con el ejército americano para la provisión de agua en sus bases y demás. Pero principalmente se refieren a un negocio regulado que es independiente del ciclo económico y además pues, con un perfil de deuda bastante seguro y unos flujos de caja recurrentes a largo plazo. Bueno, y vemos que las que he traído a colación son empresas pequeñas, de mediana o pequeña capitalización y se operan sobre zonas concretas, como concretamente pues Middle East Water Company opera en New Jersey, Delaware y Pensilvania. Pero también hay gigantes del sector que voy a traer a colación a continuación y que podrían ser una inversión incluso más segura a efectos de diversificación. ¿Por qué estas empresas se fueron al reino de los cielos, subieron mucho y por qué ahora están volviendo a valoraciones razonables? Pues en el año 2021 se dio un escenario curioso en el cual los activos de riesgo se habían recuperado en V después de aquella caída tan potente de la pandemia. Y con esta recuperación, sin embargo, convivía un entorno de incertidumbre bastante importante. No sé si recordáis a nivel psicológico cómo se vivía aquello, pero los constantes confinamientos que estábamos viviendo y pues bueno, la posible solución que iba a salir con la vacuna, la idea de que el virus podría reproducirse
y causar pues nuevas pandemias, pues toda esa incertidumbre hizo que muchas personas quisieran refugiarse de alguna manera en activos que tuvieran un nulo o muy bajo riesgo. Sin embargo, el activo libre de riesgo por excelencia, que es el bono americano, pues apenas te daba rendimiento. ¿Por qué? Porque en el año 2021 ahí teníamos la inflación muy baja y los tipos de interés en el cero o cercanos al cero. Y sin embargo, la yield que te aportaban las water utilities pues estaba en torno al 1 o al 2%, con lo cual te garantizaba un mayor rendimiento y por eso tanta gente pues se subió al carro de las empresas de agua. ¿Qué pasó? Que esta subida al carro de los inversores hizo que las empresas subieran sus valoraciones medias mucho. Por tanto, el potencial beneficio que tenían se fue fumando con el aumento de la valoración. ¿Qué pasó en el año 2022? Pues el año 2022 el entorno macroeconómico pegó un giro importante. La inflación empezó a dispararse tanto por motivos relacionados con la inyección constante de dinero, con las políticas fiscales y con las políticas monetarias expansivas, con el QE y los tipos al cero y con los cañonazos fiscales, con la inyección de estos beneficios que se le daba a los ciudadanos en Estados Unidos sin pedir nada a cambio, pues hizo que mucha gente metiera pasta en la bolsa. Y en este entorno, pues lo que ocurrió fue que los bonos subieron mucho su rendimiento, porque los tipos de interés subieron y también el mercado descontaba una inflación muy superior. Por tanto, ya los bonos se tornaron más interesantes para el inversor defensivo y rotaron desde estas compañías de utilities hacia los bonos. Esto, pues lo que hizo fue básicamente cargarse estos gráficos, cargarse esta rentabilidad tan alta que habían logrado con unos múltiplos bastante elevados con respecto a su media histórica. Y por eso hemos vivido estos drawdowns en Middle X Water Company del 57, Essential Utilities, que por cierto ha sido adquirida por la compañía más grande del sector, pues con un drawdown del 30, y California Water Services del 40, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es mi opinión sobre esto? ¿No? Que el momento de comprar los langostinos no es el día 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena, ¿no? El día de comprar los langostinos es el 10 de enero, cuando ya han pasado las fiestas, es mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque básicamente puede llegar a ser 2, 3 o 4 veces más barato. Y el producto sigue siendo el mismo. Pues lo mismo ocurre a mi juicio con este tipo de compañías. Quien las adquirió en el año 2021 siguiendo una estrategia de momentum o tal vez simplemente haciendo un flight to safety en un momento en que los activos de riesgo estaban bastante sobrecalentados, pues a mi juicio cometió un error de valoración. En estos momentos, sin embargo, y teniendo en cuenta que estas empresas pues son vistas en el muy largo plazo, es decir, te van a dar una renta creciente y aparte pues se van a revalorizar en torno a un dígito simple medio, simplemente por aumentos de precios cercanos a la inflación y por el crecimiento que podamos tener de la población, pues creo que pueden ser inversiones interesantes. ¿Cuáles serían los rasgos de este tipo de empresas? En primer lugar, una política de remuneración al accionista que es sólida. En torno a un 50-60% del payout ratio es lo habitual, es decir, en torno a un 50-60% de los beneficios se van directamente para los accionistas en forma de dividendo y el otro 50 o 40% pues se retiene principalmente para crecer orgánicamente o inorgánicamente o para renovar la infraestructura y demás. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos activos bastante duros, es decir, desarrollar una infraestructura hídrica es algo bastante costoso y renovarla también. Por tanto, la ventaja competitiva no emana de la nada, emana de unos activos que tiene la compañía que les ha costado mucho desarrollar a nivel de dinero, de esfuerzo, etcétera. Por ejemplo, American State Water lleva 72 años ya haciendo crecer su dividendo y tiene una yield del 2,8. Middlesex Water Company, 53 años, lleva pagando este dividendo y aumentándolo y tiene una yield del 2,8. Y California Water Services, 59 años, ¿no? O sea, estamos hablando de reinas del dividendo que te están dando una yield cercana a la que te da el bono americano. Y teniendo en cuenta que la compañía puede crecer como ha hecho en el pasado, paulatinamente, aunque sea un paso lento, y además te va a ir aumentando el dividendo, pues creo que puede ser ahora mismo otra vez un sustitutivo interesante con respecto a los bonos, que son el activo libre de riesgo.
Por otra parte, estas empresas tienen flujos de caja recurrentes. Es decir, este servicio que tienen los ciudadanos no puede ser eliminado en momentos en que la economía sea débil, porque básicamente tú vas a utilizar el agua para cocinar, para ducharte, para lo que sea, no vas a dejar de utilizarla y por tanto tiene poquísima ciclicidad. Es independiente del ciclo económico. Por otra parte, son monopolios regulados, es decir, nadie puede competir contigo vendiendo el agua en una determinada zona. Tú has desarrollado esas infraestructuras, tienes unos contratos de muy largo plazo, incluso casi infinitos con los estados o las zonas en las que operes, y tienes unas barreras de entrada inexpugnables, porque básicamente te van a encargar a ti todo el mantenimiento y todas las obras necesarias para mejorar este servicio y por tanto vas a seguir teniendo vía libre para seguir cargando las facturas a los ciudadanos de esta zona. Una ventaja importante y cómo entiendo yo mis inversiones dentro del portfolio en este sentido, estas compañías tienen una beta bastante baja. Una beta de en torno al 0,6-0,7%. Es decir, son empresas que se mueven mucho menos que el mercado, en términos generales. Además, se comportan especialmente bien cuando se producen crash de mercado o caídas significativas. ¿Por qué? Porque básicamente cuando el mercado hace un flight to safety, es decir, cuando se va de activos de mucho riesgo a activos de menor riesgo, de nulo riesgo, pues básicamente venden empresas tecnológicas, venden empresas que tengan los flujos de caja muy a futuro, que tengan mayor incertidumbre, o también empresas de mucho crecimiento para empezar a comprar bonos o empezar a comprar empresas con menor ciclicidad, con menor volatilidad y en general más defensivas. Y estas empresas pues cumplen este requisito. Por tanto, en estos momentos estas empresas van a caer mucho menos. Y cuando en una crisis o en una caída de mercado amplia pues caigan mucho menos, es el momento tal vez de venderlas, hacer algún beneficio que se suma al dividendo que te ha dado y empezar a comprar compañías que hayan caído mucho más en bolsa para equilibrar la cartera y darle un mayor potencial en ese momento de mercado. Es decir, salvaguarda el capital mientras la bolsa va aumentando de precio, mientras todo va bien, pues te va dando un rendimiento quizás modesto pero constante. Y en comportamientos de bajada o en comportamientos de crack de mercado, pues estas compañías te van a dar el equilibrio necesario para que puedas manejarlo con mayor sensatez y puedas convertir una parte de tu dinero en liquidez para realizar compras que tengan mayor potencial de revalorización en ese momento. Bueno, es interesante comentar también que se está produciendo un proceso de M&A muy relevante. La compañía más grande, que es American Water Works Company, pues va a adquirir la que es Essential Utilities, que se ha nombrado ahora como Aqua America, ¿no? Las dos en conjunto van a generar un monstruo de unos 63 billion de capitalización. Esto es, pues, quizás 10-20 veces más que las compañías que estaba comentando anteriormente. Es decir, estaba hablando de compañías pequeñas que operan a lo mejor en Nueva Jersey, en Delaware, en California. Pero estos son compañías que operan en todo Estados Unidos y por tanto, pues obtienen una cantidad ingente de rendimiento y beneficios. Como vemos, pues, aunque está barata con respecto a su media histórica, el descuento que tienen no es tan alto, es un descuento inferior porque estamos hablando de una empresa más diversificada que las anteriores, es decir, está en todo el territorio, a nivel geográfico está más diversificada y también tienen mayor liquidez, conocimiento del mercado, mayor presencia en las inversiones por parte de bancos de inversión y de grandes inversores y por tanto, pues tiene una cierta prima. Aunque a mí no me molesta invertir en empresas small cap o mid cap de este sector, creo que son bastante seguras. Bueno, se me ha olvidado comentar que todas estas empresas, a pesar de que tienen mucha deuda, debido a la recurrencia y seguridad de sus flujos de caja, pues están calificadas por Moody's, Standard & Poor's y Fitch dentro del grado de inversión, de manera general, ¿no? Todas tienen calificación A o A+, y esto me parece también algo a tener en cuenta para, digamos, ejemplificar el argumento que había dado anteriormente. Una opción europea dentro de este sector sería Veolia Environment. Esta compañía principalmente se encarga de esto, de la depuración, saneamiento y distribución del agua, pero también se encarga de otras cuestiones como pueden ser pues, recogida de residuos, también del tema de distribución eléctrica, etcétera. Es decir, es un gran conglomerado empresarial, pero la principal parte es esta.
y bueno, cotiza bastante barata. Es cierto que si miramos los retornos que vemos en el gráfico de la izquierda abajo, no son retornos muy ambiciosos, son retornos de en torno al 5 o 6%. Este retorno debe estar por encima siempre del coste de capital para que sea rentable tener en operación a la compañía. Y bueno, va creciendo poco a poco, paulatinamente, no crece mucho. El apretón que se ve a partir del 2022, pues básicamente es por adquisiciones y por crecimiento inflacionario de los precios. Pero bueno, sí que está muy barata, está con un descuento de un 50% aproximadamente sobre las que hemos visto de Estados Unidos, que ya de por sí estaban baratas con respecto a otros momentos históricos. Bueno, ahora quería parar un momento para comentaros varias promociones que están en marcha en estos momentos por si queréis ganar dinero de manera absolutamente gratis y sin moverte del sofá, ¿no? Hay dos promociones interesantes relacionadas con las criptomonedas y con el Bitcoin en general. Y bueno, simplemente por crearte una cuenta en Robinhood o Bitabo, ingresar 20 euros y volver a devolverte ese dinero a tu cuenta si quieres al instante, pues te dan 50 euros y 30 euros respectivamente. Además, en Robinhood, haciendo una pequeña encuesta, te dan 10 euros más, ¿no? Y además, bueno, si invitáis a más personas, pues te van a dar también otros 50 euros, otros 30 euros por los referidos, como me lo van a dar a mí, si tú te unes con el enlace que te estoy dejando en la descripción de este vídeo. Por último, me vuelvo a promocionar el referido de Trade Republic. Creo que Trade Republic es interesante en cuanto a banco, con un rendimiento del 2% sobre el dinero que tengas ahí. Es un banco español, además, totalmente seguro, que tiene garantizado hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos, como otros bancos españoles. Y bueno, simplemente ingresando 100 euros, haciendo 3 inversiones de al menos 1 euro cada una, ahí pone 3, pero no, me he equivocado, es 1 euro cada una, pues ya te estarían dando hasta 300 euros en acciones. A mí, esto va por azar, te sale un enlace dorado y tú lo pinchas y ya te dice lo que te da. A mí me dieron 75 euros en acciones de Meta. Lo único negativo, bueno, no tiene por qué ser negativo, es que tienes que mantener las acciones que te han regalado durante un año. Por lo demás, no habría ningún inconveniente. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de la oportunidad en Grex. Grex es una de las principales compañías de mi portfolio, me parece una acción muy interesante. Hoy mi hermana y mi madre están de viaje en Londres y les he encargado que vayan a un Greg y ya me han dicho que les ha gustado bastante como opción de cadena de comida rápida. Allí en Reino Unido tienen 2.675 tiendas, si no recuerdo mal, y esto es casi el doble que McDonald's, que tiene unas 1.400 o así. Y bueno, me parece que esa posición dominante y demás debería cobrarse una prima y sin embargo la tenemos con un descuento muy importante debido a circunstancias que, como voy a comentar, no me parecen tampoco tan relevantes. En primer lugar, tenemos en Reino Unido y en el resto de Occidente una fluctuación cíclica del consumo. Es decir, de alguna manera, con la subida de tipo de interés tan dramática que hemos tenido por la inflación que se vivió, pues hemos aumentado mucho costes fijos de la población, como el coste hipotecario, etcétera. Y hemos tensionado la cuerda. De esta manera, pues la economía no está demasiado fuerte tanto en Estados Unidos como en Europa. Si descontamos sobre todo la inversión en inteligencia artificial, que tiene un porcentaje importante en este crecimiento que vemos del PIB en Estados Unidos, ¿no? Concretamente en UK, pues ya se están bajando los tipos de interés, tal y como en Europa y en Estados Unidos. Y esto podría hacer que el consumo pues se estabilizase y se recuperase. Por otra parte, tenemos un CAPEX históricamente alto, porque Greg está desarrollando dos centros de producción y distribución bastante grandes para poder crecer hasta 3.500 tiendas. Recordemos que Grex pues, tiene toda la cadena de valor integrada, de alguna manera hace todas las partes del proceso, desarrolla pues estas empanadillas, estos perritos calientes, estos helados, todo lo que vende lo desarrolla y lo distribuye él mismo, ¿no? Entonces la propia compañía pues necesita una base de real estate y una base de desarrollo de activos para poder mover esta cantidad de productos. Y por otra parte existe una cierta desconfianza en torno al plan de crecimiento que plantea la compañía. Está creciendo bastante el número de tiendas desde hace ya mucho tiempo y bueno, pues ya se habla de que puede existir una cierta saturación. Pero es algo que los datos no se está viendo, incluso Greg te aporta un estudio en el primer semestre del 2025 para indicarte que esta saturación en los experimentos que han hecho no se ha dado.
Esto es un poco el perfil de rendimiento que se espera de las localizaciones de Grex, ¿no? Y el retorno sobre la inversión que hemos visto en el pasado. Es cierto que actualmente está creciendo más el número de tiendas y tal vez ello es uno de los motivos que explica este retorno sobre la inversión más bajo. Además de que también tenemos estas inversiones extraordinarias que sirven de base al crecimiento ulterior y que también computan en la parte de capital, ¿no? Cuando se habla de rentabilidad sobre el capital, pues hay dos partes y la parte del capital pues ha aumentado bastante por esta inversión. Normalmente que se espera que las tiendas nuevas tengan en torno a un 25% de retorno en 2 o 3 años y más de un 30% en la fase madura. Con lo cual, como ahora se están desarrollando más tiendas, en torno a un 4%, 5%, en el pasado era bastante menos, pues se está viendo esto, ¿no? Se está viendo esta cuestión de que todavía hay tiendas que no tienen el suficiente retorno hasta que no pasen 2 o 3 años. Bueno, lo más reciente que tenemos es este Trading Update. Aquí vemos los 3 primeros trimestres del año 2025 y vemos que, bueno, que a pesar de que la compañía sigue creciendo en términos comparados, like for like, es decir, ventas comparables sin tener en cuenta la apertura de nuevas tiendas, está en el 1,5%. Esto es por debajo de la inflación y muy por debajo de su media histórica, con lo cual, pues, tiene sentido que los inversores estén un poco preocupados con esta situación. También es verdad que años anteriores habían crecido mucho más de lo que normalmente lo hacían en el pasado y puede ser simplemente un periodo de normalización. También es verdad que se comentan distintos motivos que podrían afectar, como es que en julio, por ejemplo, que es un periodo en el que se suele vender bastante, hizo demasiada calor y tal vez pues esto afectó a las ventas. Sin embargo, simplemente me queda apelar al pasado para ver que esta fluctuación cíclica de crecimientos mayores o menores a nivel comparable es algo habitual. No es algo que sea una especie de excepcionalidad histórica. La compañía sigue operando bien, sigue aumentando el número de tiendas, tal y como decía, quizá un poco a un ritmo un poco inferior al que comentó, pero sigue a buen ritmo. Y bueno, y ha mejorado un poco la guía de costes, a nivel inflacionario le van a afectar menos de lo que pensaba y por eso el mercado pues ha recuperado un poco hasta los 1.700 peniques, aunque tampoco ha sido una subida dramática. Aquí vemos un poco el motivo por el cual el CAPEX ha aumentado bastante de manera puntual, porque básicamente la compañía está desarrollando esta base que va a servir de cimiento para el crecimiento futuro hasta 3.500 tiendas. Es decir, no podemos crecer 3.500 tiendas desde la nada. No estamos ante un Adobe, ante un Meta, que tienen una infraestructura digital y que no necesitan aumentar al mismo ritmo la inversión para aumentar el número de clientes. En este caso, sí, si tú quieres más clientes, quieres más tiendas, pues tienes que aumentar la inversión para poder distribuir más productos y para tener capacidad para producir y distribuir a más tiendas, ¿no? Y esto es un poco lo que ha hecho la compañía y vemos como este gasto, como este CAPEX, esta inversión se va a ir reduciendo. Teniendo en cuenta además que esta reducción no implica que se va a reducir el crecimiento del número de tiendas, sino que va a seguir a un buen ritmo este crecimiento. ¿Por qué invertir en definitiva en Grex? Porque es una marca dominante, es una empresa de una cadena de comida rápida muy dominante que está bastante por encima de McDonald's en Reino Unido, McDonald's es la segunda, y esto le aporta una serie de ventajas. Cualquier persona de Reino Unido conoce esta cadena de sobra y por tanto pues existe una atracción por parte del cliente hacia este tipo de productos. Además, la integración total de la cadena de suministro le aporta una serie de ventajas competitivas y también una ventaja a la hora de obtener mejores márgenes operativos. El precio está históricamente muy bajo, la gente es muy negativa ahora mismo con la compañía y por tanto normalmente a mi juicio suelen ser buenos momentos para invertir, para generar riqueza a largo plazo. Y los motivos de la caída a mi juicio pues están poco justificados. Son más bien asuntos temporales que se van a resolver de manera casi segura y creo que el potencial es un 50-70% en el corto plazo, simplemente por re-rating de múltiplo y por vuelta a producir flujos de caja libre y aumentar el beneficio operativo como espero en los próximos años.
Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de otro negocio que he conocido recientemente a través de Twitter. El negocio de las bolsas de valores me gusta porque constituye un monopolio local. Normalmente tiene barreras de entrada inexpugnables en forma de efectos rey, en forma de efectos regulatorios. Por otra parte, son puentes de peaje, es decir, todas las personas que quieran participar del mercado de capitales de Hungría, del mercado financiero y tal, pues tiene que pasar por la bolsa de Budapest. Y esto lo convierte en un negocio interesante, aunque tenga cierta ciclicidad y cierto desempeño relacionado con el entorno de la compañía, es decir, cómo va el país, un poco cuestiones exógenas a su propio desarrollo orgánico. Lo primero que debemos de saber es que esta empresa cotiza en forintos húngaros, una moneda bastante mala que se ha depreciado un 30% con respecto al euro desde el año 2008. Además, esta bolsa, pues es normal que tenga un descuento por la baja liquidez que tiene este mercado y porque no es un mercado muy conocido, que no se sabe a ciencia cierta cómo va a ir. Y bueno, también comentar que el negocio de la bolsa normalmente mueve varios segmentos. El segmento de clearing and settlement, que sería un poco la parte de validación, confirmación de las transacciones y la parte de llevar a cabo digitalmente, en este caso, pues la transacción entre las dos partes, garantizando que cada parte pues cumple con su promesa. La parte de actuar como contraparte central de las dos partes que realizan la transacción, es decir, de alguna manera, pues garantizar que se lleva a cabo la transacción y si una de las dos partes no cumple, pues el exchange se hace cargo de satisfacer a la parte que debería recibir el beneficio. Por otra parte, las salidas a bolsa también tienen un rendimiento para este tipo de compañías, las IPOs, las SPAC, etcétera. El negocio de los datos propietarios, todas las transacciones que se llevan a cabo dentro de estas compañías, pues producen una serie de datos propietarios que pueden ser vendidos de manera directa o a través de suscripciones para empresas o para inversores. Y bueno, pues lo que hay que decir es que esta compañía tiene un 46% de propiedad en Keller Group. Y Keller Group, a su vez, se encarga de la parte de clearing y de contraparte central. Es decir, la bolsa de Budapest no se encarga de todas las operaciones que tradicionalmente se encuadran dentro del negocio de la bolsa. Hay un par de ellas, como es Clearing and CCP, lo de la parte de contraparte central, que quedan en manos de una empresa que se llama Keller Group. Por tanto, aquí tendríamos un negocio ligeramente distinto a otras bolsas de valores. Además, la parte más grande de los beneficios emana de este negocio, sobre el cual no tiene una posición de control, sino una posición de influencia. Recordemos que posición de influencia es entre el 20 y el 50% de las acciones habitualmente y por eso la compañía no declara los costes, los ingresos y demás de esta compañía, de Keller Group, sino que únicamente pues lo que agrega es sus beneficios o pérdidas anuales. Y bueno, en cuanto a valoración, vemos que la compañía está muy muy barata, está como a 4 o 5 veces EV Net Income. Y digo EV Net Income porque, bueno, el EBITDA queda bastante trastocado por lo que he comentado anteriormente, por la forma que tiene de reportar esta subsidiaria. Y bueno, sería un descuento bastante importante de un 70, 60, 80% con respecto a sus peers. Eso sí, pues bueno, no es lo mismo la bolsa de Japón, la de Alemania, el Euronext, el NICE y demás, que esta compañía, porque evidentemente esta compañía tiene un descuento por donde cotiza, por la moneda en que cotiza y por el poco conocimiento que tiene el mercado de la misma. Es una small cap. Y bueno, aquí la tenemos una idea interesante porque también puede ser objetivo del Euronext. Recordemos que Euronext quiere consolidar a las distintas bolsas y mercados europeos. Es verdad que en este caso podría existir la resistencia del gobierno, que tiene en torno a un 80% de las acciones de la compañía. Pero bueno, ahí está la opcionalidad. Ya nos quitaron de las manos el Enish Exchange, que fue la bolsa griega, y también comenté la tesis de inversión esto, que podría ser adquirida por el Euronext, y aquí tenemos esa posibilidad también. Y como potencial de crecimiento, pues bueno, tendríamos multiplicar por 2 o 3 veces por re-rating si todo va bien.
y esta bolsa empieza a ser más conocida, de algún modo, pues incluso Hungría entra en el euro, que podría pasar en el futuro. Y también pues se produce un crecimiento de las ventas por encima de otras bolsas, porque bueno, se alcanza una mayor madurez en este mercado financiero que todavía está muy atrasado, pues podríamos multiplicar a lo mejor por 3-4 veces en 10 años. ¿Esto es factible? Pues bueno, existe un porcentaje de posibilidades de que esto ocurra. También puede ocurrir que tenga un rendimiento mucho más modesto, pero yo invertiré en la compañía si pienso que va a ocurrir esto, si no, pues la dejaría ahí. Bueno, esto ya es una curiosidad, una cosa que comenté en Twitter que me pareció interesante. Bueno, ahora mismo de todas las casas que están en venta en mi pueblo, en Tarifa, la más barata de ellas de primera mano, no puedes adquirirla con lo que te toca del gordo de la lotería de Navidad. Ahora mismo te tocan 328.000 euros netos y ni tan siquiera puedes comprarte una casa. Es decir, solo te compra el 62% de lo que te cuesta una obra nueva en Tarifa. Sin embargo, anteriormente, hace 20, 30 años, pues básicamente te podrías comprar 12 o 15 viviendas en cualquier ciudad de este país, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me preguntaba, ¿y si el problema es la especulación por parte de usureros? ¿Por qué el coste de la vivienda ponderado en onzas de oro está cerca de mínimos históricos? Es decir, estamos viviendo quizás un proceso de depreciación más acelerada de lo que pensamos de nuestra moneda. Estás infraponderando el contenido de la inflación los gobiernos cuando lo reportan. O quizás es un fenómeno de crecimiento del precio de la vivienda independiente del crecimiento de la inflación. Es decir, el precio de la vivienda crece mucho más que la inflación. Esto es algo que habría que valorar ciertamente. Bueno, esto es comentar una idea que ha tenido Bill Ackman, porque SpaceX es posible que salga a cotizar. La empresa de viajes espaciales y satélites espaciales de Elon Musk, pues puede que salga a cotizar. Y Bill Ackman ha tenido una idea que es básicamente a los inversores de Tesla ofrecerles la posibilidad de que puedan acceder al IPO de SpaceX como un regalo por haber confiado en la compañía Tesla. Y también, por otra parte, ofrecerle la posibilidad de que vendan esta posibilidad de invertir en la IPO. Es decir, de alguna manera va a distribuir estos derechos de compra de la IPO a los inversores de Tesla. Y por otra parte, pues va a tener la posibilidad de invertir 4 billones por encargarse de todo este proceso en la IPO de SpaceX. Todo ello a precio de mercado, es decir, no busca obtener ningún descuento para la IPO, sino que básicamente por todo este procedimiento y demás, pues se arroga el derecho de invertir en la IPO. Por ahora Elon Musk no ha contestado. Bill Ackman suele ser bastante influyente, sobre todo en círculos de políticos republicanos. Y algunas de las ideas que ha tenido en Twitter las he visto y se han materializado a nivel político. Pero bueno, en este caso no sé si va a tener sentido o no. Y bueno, por último quería comentar esta idea de inversión. Estas acciones ya las tuve a 35-40 dólares y las vendí con un rendimiento del 30-40%, pero sin embargo, evidentemente me equivoqué, tal y como vemos aquí en este gráfico, ¿no? Estos fueron una de las acciones que se dispararon en el año 2021, básicamente porque la temática que tienen, que es e-commerce, comercio online, y el tema del juego online a través de móvil, sobre todo, pues se disparó mucho por entonces. También estaba despegando como fintech. Es una compañía de procesamiento de pagos y demás, y una compañía bancaria en general. Y bueno, tuvo un momento de breve de crecimiento, tal vez de estancamiento, sobre el año 2023. Y ahí fue cuando compré las acciones, las compré bastante baratas. Sin embargo, pues no tuve la convicción suficiente y roté a otras empresas. Es una empresa que tiene muchísimo crecimiento. Este año ha crecido más de un 30% anualizado, lo cual es una brutalidad. Y me parece que el beneficio operativo a nivel de margen pues tiene bastante posibilidad de amplificarse. Es decir, no creo que estemos en un margen operativo de equilibrio, sino creo que a la compañía le queda bastante por delante apalancamiento operativo, sobre todo.
En estos momentos la parte de Garena, la parte de juego con Free Fire, que es la saga más importante que tiene, es la parte que aporta más beneficios al grupo. Sin embargo, la parte de FinTech está creciendo muchísimo y está aumentando bastante el beneficio que aporta. Y la parte de e-commerce, pues tienen una posición cada vez más dominante. Y este es el momento más positivo para aumentar sus márgenes de beneficio. En principio quemaban mucho dinero, pero ya están generando beneficios. Y la compañía, pues bueno, cotiza sobre 2,75 veces ventas, lo cual es barato si la compañía es capaz de crecer a estos niveles en el futuro. Una compañía semejante que está expuesto al continente sudamericano sería Meiji. Y bueno, pues también competiría con sí en algunos países como Brasil y demás. Y son perfiles de inversión bastante semejantes, Mercado Libre y sí. Por último, comentar que esta compañía pues sigue gestionada por su fundador y por su CEO, Forrest Li, y es una persona que ha logrado extraer bastante valor de todas estas operaciones y de todo el recorrido empresarial. Y bueno, simplemente quería recordaros otra vez que hay varias promociones interesantes con las cuales podéis ganar dinero sin hacer nada. En solo 5 minutos podéis crear una cuenta, ingresar 20 euros y retirarlos al instante si así lo deseas y obtener pues 50 euros en Crypto, en Bitbabo y 30 euros en Robinhood. Y en Trade Republic, pues la oferta me parece interesante porque puedes ganar hasta 300 euros en acciones por ingresar 100 euros y hacer 3 inversiones de 1 euro cada una. Y además, como banco en sí mismo, me parece interesante por la cuenta remunerada que tiene, que está al 2%, que está bastante bien, está muy cerca de lo que te dan las letras del tesoro. Y pues también a nivel de inversión está interesante porque es un banco español y bueno, ya directamente pues le traslada a Hacienda tus movimientos y demás, lo cual siempre es una ventaja. Y además tus depósitos están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos Español hasta 100.000 euros. En definitiva, esto sería todo. Estoy ahora mismo siguiendo el análisis de este tipo de compañías que me parecen interesantes, sobre todo como una parte de mi cartera, como una temática de inversión que en estos momentos puede estar a valoraciones cada vez más razonables y que puede tener sentido, pues precisamente para eso, para poder venderlas en momentos de grandes cracks de mercado, en momentos de debilidad de mercado y hacer liquidez a la par que me voy beneficiando a largo plazo de esos dividendos y de ese rendimiento sólido que tienen estas compañías. Y bueno, sin más dilación, pues me despido y espero que tengáis buena inversión. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario o queréis que analice alguna empresa, pues podéis comentármelo. Un saludo y buena inversión.